En esta novela hay escenas del pasado recordadas por Marina, escenas del pasado recordadas por Marina y transformadas en escenas de una película. Hay cuadernos de un padre cuando era chico, cuadernos de una hija, folletos en los que al dorso se puede escribir tanto un temor existencial como el teléfono de un contacto. Hay fichas de apuntes, cosas vistas por la ventana, especulaciones sobre las cosas vistas por la ventana. Y todo esto late a la par de un día a día que abruma por la falta de tiempo y la cantidad de cosas por resolver. La hija, los piojos, la maestra, el trabajo nuevo, el sueño interrumpido, la pareja de gira, los logros de los demás, la mujer ideal que una podría ser, y no es porque tiene que teñirse las canas, hacer trámites bancarios o la fila en Edesur para reclamar por los cortes de luz de los domingos a la noche. ¿Qué hacer con la cronología? En general, no es una preocupación de lectores ni de personajes, pero acá la protagonista quiere escribir un guión de su historia familiar. Quiere escribir y no escribe, pero sus devaneos nos sirven de clave de lectura para ingresar y transitar la novela en todas sus capas. No compran el juego, un rompecabezas. Es muy caro. Marina le pide a la vendedora una cartelera de corcho y una caja de tachuelas para poder jugar ahí con las escenas dispersas. ¿Le ayudará ese corcho a ordenar el relato? ¿Tiene que ordenarlo de alguna forma? Si uno se entera de la historia familiar así, desordenada y en retazos, ¿por qué había que contarla de otra manera? Hay un relato que cada uno conoce de su propia familia, lo que los psicoanalistas llaman la novela familiar. Nunca nos sentaron y nos contaron cronológicamente nuestra propia historia, sino que se trata de un relato múltiple, a veces contradictorio, otras reiterativo, lleno de voces, de baches o de sobreentendidos que los de afuera no podrían reponer jamás. Creo que la magia doméstica que hace esta novela es justamente construir por vía literaria un relato así que va cobrando sentido a medida que lo transitamos a tientas. La linealidad será imposible, pero un fragmento completa al otro, y recién cuando sabemos mucho más de los personajes vamos a poder entender lo que habíamos leído primero. Marina no escribe, no quiere, no puede, no importa, mejor. Mientras ella no pueda avanzar en su guión, avanza esta novela. Y mediante sus experiencias, el presente, sus frustraciones y sus deseos, sus envidias, vamos encontrando una forma particular de lectura. Ella misma, mientras escribe los apuntes, se la pasa alternando la historia y sin embargo siente que queda un resto de la experiencia, como un sedimento que se va depositando sobre una capa de sedimentos, los relatos que escuchó, que leyó, que le contaron. Y nuestra lectura se viene a sumar como un sedimento más a todas las capas de texto que Caro supo manejar. Bueno, encantada de estar acá. Agradezco un montón a Caro que me haya convocado de una manera bastante intempestiva, porque la verdad que yo no la conocía personalmente, tampoco la había leído. Tenemos una querida amiga en común, Virginia, que seguramente ella hizo alguna especie de lazo oculto y ahí la metió a Tilly Olsen, de la que somos del club de fans. Entonces, cuando ella me acercó la novela, la verdad que fue una sorpresa para mí, porque yo por ahí estoy trabajando en otro palo literario, como se le llame, los géneros, si es que existen. Y entonces fue un gran entusiasmo sumergirse en ese mundo y en la propuesta. Así que, claro, muchas gracias. Me encanta estar acá con las chicas, son muy talentosas. Me encanta estar en esta librería, que es preciosa. Y también mis felicitaciones a la editora y a la editorial, porque tener una novela tan buena en el catálogo siempre prestigia, ¿no? Es como para adelante.
Yo hice como una lectura muy fragmentada de la novela, la verdad que nos complicaste bastante la vida, porque hoy le venía charlando con Virginia y le decía como que no es fácil, tiene tantas posibilidades de entrar este texto y son todas tan disfrutables que cada fragmento uno lo podría interpretar como una especie de gigantografía del detalle, el detenerse, la cosa minuciosa, y en realidad cada fragmento es casi una novela. Entonces, lo que me interesó básicamente es la cantidad de lecturas que me convocó Una magia doméstica. En principio, la preparación de la novela. Bueno, yo después te quería preguntar, digamos, ¿qué historia hubo previa a esta novela que tiene tanto sedimento, tanto trabajo? eh, Ese detalle en el que te detenés en cada fragmento, pero esto, bueno, para que me lo contestes después. Un poco tomando esto de Bartés, de la preparación de la novela, o sea, esa especie de ritual o de religión que uno tiene de todas las cosas que va a dejar de hacer en la vida para tener tiempo, para tener disposición y para tener ganas de escribir una novela. Eso me pareció la primera intriga que me despertó este texto. El otro es que la protagonista Marina está escribiendo un guión. Escribir un guión es algo muy complejo y se lo confiesa una guionista fracasada. De hecho, más que no poder escribir guiones, siempre mis guiones terminaron en un cuento o en otro tipo de texto. Así que eso me pareció como eh, interesante y también me llevó a un ensayo que se llama Materia y Memoria de Bergson, en donde él dice que hay dos tipos de memoria. Uno es la memoria que uno ejercita, por ejemplo, en un poema. Pero hay otra memoria que me parece que es la que utiliza Caro en la novela, en donde se detienen los momentos en que uno recita el poema. O sea, todo lo que rodea ese momento especial y que ella lo despliega también en cada fragmento de Una magia doméstica. Bueno, el otro tema es el viaje, acá ya lo han mencionado muy bien, esa bitácora preciosa del padre de la protagonista en los años 40, donde hay una parte que me encantó cuando él anota los regalos. Esa parte de los regalos, no sé si estaba así en el, o más o menos, pero yo me lo creí totalmente, ¿no? Es realmente como muy deliciosa y además unas direcciones muy atinadas y muy interesantes, como mencionar a Saldungaray. Bueno, yo he vivido mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y cerca del Cierre de la Ventana, conozco perfectamente la historia de los marineros del Gaspé, o sea, ella se permite entrar y salir con una audacia narrativa que yo celebro y que me parece como muy lograda porque después cierra y vuelve nuevamente al relato, ¿no? Y esto de las hermanas que después trataban de ver en esa bitácora del padre qué era lo inventado, qué era lo real, mientras comentaban esta anécdota de Jacobo, que es el pariente que se escapó del ejército rojo, ¿no? Y que también es una historia, en realidad es muy difícil no spoilear, porque en realidad ganas de contar todas las historias chiquitas que componen esto, pero por favor, cuando compren la novela, vean ese relato de Jacobo y la forma que logró zafar del ejército rojo, porque es precioso. Bueno, Tilly Olsen, llegamos a nuestra querida Tilly Olsen, y porque me parece que la historia de esta escritora, de quien yo me declaro fan total, tiene mucho que ver con el relato de la protagonista. O sea, es una mujer que le costó mucho llegar a su primera novela, porque tuvo que trabajar, porque tuvo que criar hijos, y creo que recién cuando consiguió una beca de la Universidad de Stanford, logró escribir Dime una adivinanza, que también es algo que yo siempre recomiendo. Y también está Silencios, ¿no? Ese famoso ensayo
donde Tilly Olsen está tratando el tironeo entre la vida doméstica y la escritura. Creo que casi todas las escritoras en algún momento hemos sentido esa vacilación y ese tironeo, y creo que ese tironeo está en la construcción del personaje de Marina. Hay una parte donde ella se enfrenta al lavarropa. Me encantó esa parte. Es verdad que cuando uno compra un lavarropas, todos esos lavarropas modernos con tantas funciones, entonces pone la ropa blanca por un lado, la ropa de color por otro. Y bueno, y todo eso, la protagonista, Marina, Carolina, yo ya no sé bien quién es quién, lo intenta hacer mientras quiere escribir ese guión, que no sabemos si lo va o no a poder escribir. Entonces, estamos lavando la ropa junto con ella, pero a la vez estamos a la expectativa, y eso casi se podría transformar en una novela policial, de si ese guión podrá o no llegar a su fin. Bueno, el Yiddish. Ese es mi tema favorito, ¿no? Es muy interesante que ella tome cierta terminología, ciertas comidas en especial. El Yiddish bueno, es un idioma que habla los judíos más o menos desde el año 1000, y que tiene componentes de diverso origen, como, bueno, desde el inglés, por ejemplo, Nacht, en Yiddish, night, o si no, así sonidos palatales de los idiomas eslavos, como Yalke, Meidale. Es un idioma muy dulce y muy bonito, y ella lo utiliza de una manera muy inteligente relacionado con la gran tradición que es la comida, ¿no? Varéniques, latkes, niches. Me resultó como muy interesante porque me dio una gran familiaridad, y bueno, ahí creo que sí se acercaba mucho a papeles de Ana. No, y además pensaba también en cómo ser inmigrante dentro del idioma, ¿no? Eso me resulta como muy interesante, y creo que ella lo trabaja muy bien en esta novela. La conferencia de Stefan Zweig. No me quiero olvidar de nada, ¿no? La conferencia existió. Sí, bueno, en los años 40, para no meter la pata, sí, el tío de la protagonista cubre una conferencia, Stefan Zweig, en la ciudad de La Plata, el misterio de la creación artística, una maravilla, ¿no? Y después hay todo un juego también muy interesante vinculado con las fotos que se sacan en esa conferencia, que yo también relacionaba mucho con ese cuento Fotos de Walsh, tan extraordinario. Y también con los epígrafes. Me resultó muy interesante que tienen esas fotos, que cuando ustedes los lean van a ver que es una forma deliciosa de aprovechar y de acercarnos a un texto, ¿no? Bueno, Stefan Zweig. Y también me acordaba de la desazón de Saúl, vinculado con el suicidio de Stefan Zweig, que en realidad no podía dejar de hacer una lectura con la realidad, porque según la información que circuló en el momento, Zweig pensaba que el nazismo iba a triunfar en el mundo y que él no lo iba a poder soportar. Y dicen que es uno de los motivos por los que decide suicidarse. Pero también la frustración de los personajes de esta novela, y de los vinculados a cómo medio que los dejó en banda con el suicidio y el enojo, y después la exploración de todas esas fotos, y el relato familiar de todas esas fotos también resultó muy interesante. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito de tantos abordajes que me convocaron esta novela, yo celebro muchísimo el trabajo de los detalles, ¿no? Siempre recuerdo que Carson McCullers decía, bueno, esto lo cito mucho en las novelas policiales, pero es más importante saber si el camisón de la muerta tenía florcitas que el nombre del asesino, ¿no?
Y, y realmente acá hay mucha florcita en los cabezones de esta novela. Es como muy rico el trabajo de los detalles. Seguramente anoté algunos. Bueno, por ejemplo, la referencia a los pañales de Primo Levi. Eso me encantó, Grainer, porque aunque no los conocíamos y nunca hablamos de literatura, es la parte que yo tengo subrayada en Si esto es un hombre. Esa parte donde el tren está por salir y quedan los pañales de las madres que aprovecharon ese momento tan cortito del tren detenido para lavar los pañales de sus bebés, ¿no? Bueno, la parte también policial, con la ventana indiscreta, ella mira a una sospechosa que escribe en una ventana. Bueno, me hizo acordar mucho la película de James Stewart. Y bueno, finalmente la magia doméstica de la tinta invisible que le da el título a la novela y que me parece un cierre precioso para este gran texto. Así que yo no sé si la protagonista logrará escribir el guión que se propone, pero estoy segura que Carolina logró escribir la novela que todos vamos a disfrutar, así que mis felicitaciones. Bueno, a mí me convocaron como actriz, eso ella me dice todo el tiempo, como actriz, pero igual para leer unos pasajes que ella seleccionó, pero bueno, antes... Las chicas ya leyeron los comentarios. Sí, algunos de los que vos... sí, porque tendríamos que leerla completa. Yo estoy muy enganchada leyéndola, todavía no pude terminar, pero... voy a contar algunos enganches que tengo con la novela que no fueron mencionados. Bueno, uno que también hablábamos de coincidencias que tiene que ver con los orígenes. Esta familia que huyó de Polonia o que logró migrar desde Polonia, esta familia judía, y esos parientes que quedaron y que fueron víctimas del holocausto y de los que no se habló más o que quede ese silencio. Así que bueno, eso es algo que me atraviesa mucho y así que ahí hay hasta de la zona, bueno, hay algo muy, muy importante ahí. Y que fluye en el medio de eso, de sucesos cotidianos, ¿no? Que no está dicho con solemnidad, con gravedad, sino que son hasta devenires de la subjetividad, ¿no? Que van eh, 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 manifestando, ¿no? Esas conexiones. Y bueno, y el otro tiene que ver con el tema de la maternidad y esa responsabilidad, ¿no? Hacia un ser que depende de una y que en este caso está atravesando una crisis muy importante, ¿no? Y esa niña que no puede dormir y una madre que tampoco puede dormir porque la tiene que atender, porque tiene que acudir constantemente, ¿no? A tratar de calmar, de contener. Así que bueno, esa es una zona también y cómo eso empuja con el deseo de escribir. Así que bueno, esa línea de trabajo me conmueve particularmente, así que bueno, también recomiendo muchísimo. Y para decir, bueno, yo ahora voy a leer algunos fragmentos, esto del detalle, yo relacioné mucho la forma de plasmar cada escena, cada fragmento, con esta guionista, o sea, tiene algo como muy cinematográfico, ¿no? Como es una lente que va enfocando los objetos, que va corriéndose de una atención o un foco a otro, esa zona de observación. Así que, bueno, así que voy a tratar de darle cuerpo sin micrófono, así que bueno, voy a tratar de emitir lo mejor que pueda. Tenemos un micrófono. Bueno, pero no, ahora ya.
Igual escuchamos bien. ¿Escuchan bien? Sí, sí, Bueno. bien. Bueno, el primer fragmento, sobre la mesa de roble oscuro, Saúl armó un abanico de postales coloreadas. El Palacio Municipal de La Plata, la Catedral, el Museo de Ciencias Naturales, el Paseo del Bosque. Bruno acercó la silla y se acomodó el monóculo. Saúl encendió el velador y le mostró, una por una, las postales a su hermano. Bruno tenía que descubrir los agregados que había hecho a la foto original. En la del Paseo del Bosque, una pareja cruzaba el puente junto a la gruta sobre el lago. En la del Palacio Municipal, los árboles se veían más verdes y llenos de naranjas. Frente al Museo de Ciencias Naturales, una madre y dos chicos miraban a los tigres prehistóricos de la puerta. Al lado de ellos esperaba un vendedor con un carrito. Todas esas figuras las había pintado Saúl con una pintura especial y un pincel fino de pelo de Marta. La imagen de la catedral era distinta. La toma en contrapicada, blanco y negro, transformaba el edificio gótico en otra cosa. Ni siquiera se entendía que era una iglesia. En las escalinatas, como a punto de caerse, Saúl había pintado un cochecito de bebé. Un homenaje al Potemkin, le explicó a su hermano. Pero este bebé, aunque parece desprotegido, se salva. Bruno se rió y le dijo que esa la reservara para su amigo, el escritor austríaco, el otro loco que también creía que sacar fotos era un arte. Saúl sacó más postales de la caja. Tenían que decidir de cuáles harían copias para vender en la fiesta de la ciudad. Ese año se iban a cumplir 60 de la Fundación de La Plata, y aunque recién terminaba febrero y la fiesta se hacía el 19 de noviembre, querían prepararse con tiempo. Revisaban unas tomas del Colegio Nacional cuando Ruth pasó del negocio a la trastienda. Era raro que dejara el mostrador sin gente a esa hora en que llegaba siempre algún cliente con un encargo de último momento. El vendedor de diarios de la esquina le había mostrado la noticia en un recuadro de la tapa del diario El Día. Stefan Zweig, visitante ilustre de la ciudad de La Plata, se había envenenado con veronal 2 o 3 días antes. Lo habían encontrado muerto, abrazado a Charlotte, en la casa de Petrópolis. Antes de suicidarse, Charlotte y Stefan habían ordenado las cuentas de la casa y habían dejado preparadas cartas para todos sus amigos. Saúl no preguntó si lo mencionaban entre los destinatarios de las cartas. Levantó la postal de la catedral, pasó la yema de su dedo meñique sobre el cochecito de bebé y rompió la foto en pedazos cada vez más chicos hasta que se volvió irreconocible. Bueno, vamos a otro fragmento. En el agua tibia, Dunia vuelve a transformarse en renacuajo. Se mueve de un extremo a otro con una pelota en las manos, patalea, practica la abrazada de pecho, la respiración de crawl. Se sumerge hasta el fondo para recuperar unas antiparras que tira el profesor, sale a respirar y vuelve a sumergirse hasta que reaparece en el otro extremo de la pileta. Afuera, Marina, otras madres y otros padres transpiran como si estuvieran a punto de parir. Algunos siguen el movimiento de los renacuajos, otros chatean. Una lee 50 sombras de Grey. Cuando ve que la descubren espiando, Marina baja al bar del club para terminar de corregir el folleto de las cremas del Mar Muerto. Dunia sale de la pileta y las empujan a la revisación. La tiene vencida, dice la mujer que cuida los carnets. Aprovechen que hoy vino la doctora. No les da tiempo para excusarse. Pase por acá, son 5 minutos. En lugar de diplomas profesionales, de congresos o de cursos de primeros auxilios, las paredes de azulejo celeste del consultorio del club están decoradas
con fotos de Sandro en todas las épocas. Flaquísimo y en cueros al lado de un caballo. El pelo negro rodeándole el cuello, como si también tuviera crines. Un poco más grande, el micrófono en la mano, la camisa lunares abierta hasta la cintura. Gordo y viejo en bata, con un cigarrillo que casi se le cae de la boca. Sentado en un banco alto con la guitarra, los labios rojos como si se los hubiera pintado. ¿Le gusta Sandro, doctora? ¿Dice por las fotos? No, son de una enfermera que trabajaba antes acá. Tiene que pasar el viudo a buscarlas. Marina no sabe qué decir. Lo siento mucho, qué pena, qué fatalidad. Una de las fotos le atrae. Sandro apoya una mano sobre el mentón y mira al costado como perdido, pensativo. Si fuera más audaz, la robaría. La doctora se pone unos guantes descartables y aparta cada mechón de Dunia. Con la cantidad que tiene, no puedo creer que no se haya dado cuenta. La próxima que vuelva por el consultorio despiojada. Si no, la voy a tener que suspender. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Esa noche, Segismundo bajó al sótano un poco más tarde. Mercedes quería mostrarle sus avances con el piano. En la mesa lo esperaban el cocinero, la mucama y el jardinero. Habían puesto un mantel a cuadros rojo y blanco. La olla con los pierogi y la cacerola con el goulash estaban apoyadas en el centro sobre una tabla de madera. Segismundo guardó en el bolsillo la corbata de moño y colgó el saco en una percha. Se desató los cordones de los zapatos y acercó una silla para sentarse a cenar. Cuando terminaron, el jardinero sacó el dominó de madera de un cajón. Segismundo ganaba la quinta partida y golpearon la puerta. Serían las 2 o 3 de la mañana. El contrabandista se llamaba Elpidio Castillo. Olía a camalote. Traía una valija de cuero cerrada con 2 cinturones y una bolsa negra de arpillera colgada del hombro. Sacaron el mantel a cuadros para que apoyara la valija directamente sobre la mesa. Segismundo trajo una lupa de la habitación que compartía con el cocinero. Miró las cadenas y los anillos uno por uno. Separó los falsos de los auténticos. Se encontrarían todos los primeros domingos de mes. Si la mercadería era buena, él era cliente seguro. Segismundo tenía planeado, en un par de años, dejar el pichuleo y poner negocio en La Plata, donde vivía su hermano Saúl. Otro. En el apoyabrazos del sillón de la peluquería la sobresalta una lagartija áspera y escurridiza. Aunque le pasa cada vez que se sienta en esa funda de plástico recalentado, no logra evitar el engaño. Lo único que cambia es el bicho. Gladys vuelve a soltar la risa chillona, escondida entre los papeles metalizados de unos reflejos rubios. Es fanática de los chascos, y siempre que viaja a Puerto Iguazú se cruza Ciudad del Este para traer algunos. Le alcanza a Marina un número de hola y otro de caras, y se guarda la lagartija en el bolsillo de las propinas. Tiene que esperar más o menos media hora que termine con la iluminación de la otra mujer para ocuparse de las raíces que, vistas con la luz impiadosa del local, se ven más blancas todavía. Marina trajo el cuaderno de cierre de la ventana y el libro de contabilidad con los recortes, pero las revistas la tientan. En la cara se sorprende con la foto de uno de sus compañeros de la residencia de guionistas, menos flaco, pelo cortado al rape, los rasgos apenas distorsionados por el botox. Acompaña en una entrevista una diva de la televisión. Toman el té en el alvear, bañan a los perritos, visitan la isla de la revista con vestuario hippie chic, se prueban ropa en Miami. Le alegra un poco encontrarlo en esa situación. Cuando alguna vez vio a otro en los créditos de una película o en una entrega de premios, no se lo contó a nadie de la envidia. Gladys trae un recipiente con una pasta blanca y un pincel adentro.
Arma el color en la cocina. Nunca le revela qué proporción de cada rubio usa con ella. No sea cosa que se le escape a teñirse por otro lado. Le cuenta a Marina de los regateos por los negocios de Ciudad del Este. Además de la lagartija, esta vez compró unos cigarrillos que al prenderlos producen una explosión en la boca. Y una remera blanca que cuando las luces se apagan muestra la expresión "fuck me". Es como una versión renovada de la tinta de limón, le explica, la que usábamos de chicas. Marina se acordaba, claro, de la tinta limón. Gladys alterna entre un cepillo de cerdas suaves y un peine de dientes anchos para desenredarle la maraña de pelo. De todas formas, le tira. ¿Sufrirá Cora lo mismo que ella cuando la peinan? ¿Será natural el color de su pelo o tendrá que teñir unas canas prematuras? No podía imaginar a Cora en la peluquería, o haciendo trámites bancarios, o en la fila de Desur para reclamar por los cortes de luz de los domingos a la noche. Gladys, ¿conocés la triple frontera? Conozco. Me lleva mi primo a veces a navegar. ¿El contrabandista? Mira cómo te acordás. Ese. Ahora le aplasta y le separa el pelo en la zona de la raya, las raíces más blancas todavía. ¿Qué lleva y trae tu primo? ¿Gente? Gente no, che, es honesto. De todo, pero ni droga ni gente. ¿Y qué trae? Estas últimas veces algo de ropa interior. Victoria Secret. Con un pincel le extiende el color por las raíces. La pasta ahora se ve blanca, pero al rato se va oscureciendo. Igual que la otra, pero con G. Tengo para vender acá a las clientas. Colalés, culotelés. Si querés te muestro. Sonríe y mueve las cejas. Marina no entiende muy bien qué quiere decir el gesto. Gracias, Gladys. Lo que por ahí te pido es el contacto de tu primo. Mirá que con las minas es un tiro al aire. Por una película que estoy escribiendo, me vendría bien. No es actor ni nada. Yo me defiendo. Gladys se acomoda las tetas delante del espejo. Es para entrevistarlo nomás. Saca de un cajón un cronómetro en forma de huevo y lo programa para sonar a los 35 minutos. Creo que en unos días pasa por Buenos Aires. Antes de pedirle a Marina que vaya a la pileta para lavarse el pelo, Gladys le da un papelito. Es el volante de una casa de empanadas del barrio. Del lado del revés anotó el contacto de WhatsApp. Gabriel, primo contrabandista. Pone en Spotify Cara de Gitana. Es la versión que escuchaba la abuela Ruth en el Buinco, en la trastienda de la fotografía. El cantante hace una pausa demasiado larga entre la palabra amor y como una espada. Por momentos se escucha un chasquido, como de castañuela. Mientras Marina despliega la ropa que lavó ayer en la mesada de la cocina, canta. Otro te besaba, otros te abrazaban, pero era mía quien mirabas. Intenta bailar, aunque la música que se frena cada 2x3 no le estimula para moverse. En el recuerdo, en el tarareo, la canción era mejor. Anoche, sin darse cuenta, programó el lavarropas a 90 grados. Las remeras y las calzas se achicaron y destiñeron. Se mezclaron los rosas con los verdes y los turquesas. Parecen estampas en batik multicolor. El vestuario de un Woodstock para enanos. La ropa sobre la mesada le recuerda algo que leyó en uno de los libros de Primo Levi. Contaba Levi que el día anterior a la condena a las cámaras de gas, las mujeres de los campos preparaban la comida, bañaban a sus hijos, juntaban los juguetes, lavaban toda la ropa y la tendían en los alambrados de púa del lager. Se imagina, nunca nadie en la familia habló de esto, alguna de las Kupf o la hermana de la abuela Ruth tendiendo pañales en los alambres. Bueno, ya tomamos un vinito, ¿no? Por decir, a lo mejor quieren preguntarte algo, Claro. quieren conversar con vos. Sí.
Claro, te había preguntado sobre el proceso, sobre las historias que había ahí, que lo contaba Marina. Pregunta inicial. Ah, sí, sí, era la preparación de la novela, o sea, ¿de dónde sale esta historia? Así que nos contés un poquito más de la cocina, ¿no? Bueno, El tiempo previo. algo les conté que uno de los disparadores fue este cuaderno del viaje a Tandil, que se transformó en la novela en un viaje a Sierra de la Ventana. Pero lo conociste de chiquita, el cuaderno. Lo conocí de chiquita, Claro. pero ese cuaderno todavía lo tengo, todavía, ahora no sé bien dónde quedó, pero estaba dando vueltas. Y sí, claro, lo conocí de chica, ese cuaderno. Y bueno, y esa tensión, eso que vos mencionaste, María Inés, de la tensión entre lo doméstico y la escritura, era lo que más quería explorar en la novela. Si bien me interesaba contar esta historia de migración, era justamente en ese intersticio entre la historia de Marina y la historia de todos estos personajes de los años 40, era ahí donde me quería meter, porque bueno, me resultaba interesante ese conflicto, esa tensión. Y bien. No, y eso está muy logrado cuando pones, digamos, la escena doméstica y abajo, bueno, la indicación del guión. Claro, Exterior, por ejemplo, teatro Podestá, exterior, noche, teatro Podestá, y entonces uno como va avanzando en el guión y también como lector va construyendo el propio guión. Me parece como un recurso muy logrado y que apunta exactamente a lo que querés contar. Y al mismo tiempo me desvié de la escritura. Es un guión, pero no está escrito como un guión. No está. Eso fue intencional, no quería emular la escritura de un guión, sino plantearlo como notas, como relatos fragmentarios que... Sí, pero a la vez ahora como un hilo conductor, porque uno hasta el final no sabe si va a poder, no va a poder escribir el guión y digamos, acompaña al personaje en ese derrotero. Sí. Bueno, y lo de Stephen Zweig, en verdad, pasó así. Yo leí esa conferencia y encontré, creo que en el prólogo, en algún lugar, que decía que había estado haciendo como una suerte de gira de conferencias, porque él era como una especie de Darío Strandberg, no sé, de esa época. Y claro, entonces él armaba, la conferencia está buena, pero bueno, también tiene como una cosa un poco sí, ganchera. Y encontré que la conferencia la había dado en La Plata. Entonces se me ocurrió, no quiere decir que podría haberse cruzado con estos personajes. Me imaginé y dije, uy, ¿cómo habrá sido? Y se me ocurrió también que esa conferencia la daba en el Coliseo Podestá, que es el teatro de el tío de un amigo mío que anda por ahí. Está lleno de homenajes. Sí. Bien, así que sí, así van apareciendo, viste que de pronto lees, bueno, lo de Levi también, a mí me había quedado resonando mucho y bueno, ya quedó ahí en la novela. Y sí me gusta, me gustan que aparezcan escritores en mis ficciones, en otros libros, claro, aparecen también Lazo Ocampo, que bueno, se me ocurrió porque me parecía que ellas en realidad habían participado así de algunas como trámites para salvar a algunas personas, a la Argentina. Y lo de Saldungaray, no sé, es un tema que tengo con Saldungaray porque ya no es la primera vez que aparece en textos míos y en verdad es esa zona de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana, Saldungaray,
está relacionada con la otra parte de mi familia, es decir, no con esta historia, sino bueno, con otro linaje, pero por alguna razón tengo una obsesión con Saldungaray y Cierra la Ventana. En otro libro aparece Salamone y aparecen todas las obras de Salamone. Y bueno. Bueno, es muy la estrategia así de Natalia Ginsburg, que uno no sabe bien qué es lo que ficciona, qué es lo real, qué es lo inventado, pero está tan logrado que yo me lo creo todo. Por ejemplo, de Stefan Zweig, para mí vio la conferencia y el tío Saúl le sacó la foto, le puso los Se epígrafes. escribía, Sí, todo. totalmente. Bueno, eso hace la buena literatura, ¿no? Que uno crea, La ilusión crea de la realidad. historia totalmente. No, y lo de los totalmente. epígrafes es porque, bueno, en La Plata hay un diario que se llama El Día, que tiene un modo muy particular de una retórica muy particular. Es muy puy. Entonces, los epígrafes son repomposos. Es muy, muy divertido leer el diario El Día. Te pones, sí, lo lees irónicamente. Muy gracioso. Así que el diario El Día también tenía que aparecer en la novela. Así que bueno. A leerla. Ahora comprarla. Sí, con todo lo que dijimos. Nos la vas a firmar, claro, nos va a firmar la novela. Bueno, muchas gracias. Sí,